Patricio, ¿qué te impulsó a investigar este tema? Bueno, yo soy periodista, me formé como periodista, pero esto fue por mi amor, digamos, al fenómeno, al tema de los ovnis. ¿Ya? Yo comencé a leer sobre ovnis cuando tenía más o menos 11 años, Ujú. cuando era un niño. Entonces este tema me ha gustado durante la mayor parte de mi vida y me llevó a formarme como periodista, y el anhelo mío era, una vez siendo periodista, poder tratar de aportar de alguna manera a la ufología en mi país, en Chile. Claro. Y resulta que este país se ha destacado en ufología desde hace mucho tiempo, precisamente por el caso del Cabo Valdés, Ujú. porque fue un caso que cuando ocurrió provocó una cierta conmoción pública, salió de las fronteras, digamos. Entonces, cuando Chile es conocido en la ufología mundial, digamos, es por el caso de Valdés. Pero el Claro. problema es que al mismo tiempo yo me ponía a hacer una investigación preliminar, por decir así, y me encuentro con que no existía algún compendio sobre el caso, alguna reinvestigación, como que nadie se había dado el trabajo de tratar de hablar nuevamente después de tantos años con Valdés o con los conscriptos para ver qué es lo que ellos recordaban del caso. Como que eso mismo lo convirtió en una especie de leyenda, Ujú. porque después de que ocurrió y de que fue tan publicitado por los medios en 1977, Sí. prácticamente Valdés y los soldados cayeron en el anonimato. En el caso de Valdés, él era militar activo, era miembro del ejército de Chile y tenía prohibición de hablar sobre esto, Claro. por decisión propia también un poco. Pero el tema es que ese mismo silencio como que lo convirtió en una suerte de leyenda. Y yo quería tratar de aterrizar el caso, quería tratar de despojarlo de esa especie de halo de leyenda y tratar de aportar con datos duros, porque esto no es una cosa que ocurrió y que es una leyenda, un cuento, sino que es un hecho real que sucedió a personas de carne y hueso que existen, que sabemos su nombre, que hemos podido conversar con ellos. Entonces, al mismo tiempo, y aunque yo nunca lo digo en el libro en Sí. forma explícita, el trabajo que yo hice también es una suerte de crítica a la ufología chilena, porque es una cosa que yo hice este trabajo porque nadie más lo había hecho antes. A mí me habría gustado que alguien más de los ufólogos que tienen mayor trayectoria acá o que son más conocidos hubiera hecho algún trabajo así, y eso no existía. Y eso digamos, puso el camino con más dificultad. O sea, el caso en sí, investigarlo fue muy difícil. Me Claro. llevó en total aproximadamente 8 años, desde que empecé a investigarlo hasta que publiqué La Noche de los Centinelas. Ujú, ujú. Patricio, son casi 300 páginas, es un poco voluminoso. Eh, bueno, a ver, de lo que sucedió esta noche, el 25 de abril de 1977, cuéntanos qué es lo que sucedió para que el público esté un poco enterado, porque, bueno, digamos, el público más joven quizá no esté muy vinculado al tema, pero ¿qué es lo que pasó esa noche del 25 de abril de 1977 en el norte de Chile? Esto ocurrió en una localidad llamada Pampa Yuscuma, que Ujú. está muy cerca, a unos 3 kilómetros más o menos, de Putre, que es un poblado muy pequeño en el altiplano chileno, cerca de la frontera con Perú y con Bolivia. En esa época, del año 77, en Putre había una unidad del ejército, que eran un destacamento que se llamaba Huamachuco, que en esa época era parte de un regimiento que es el regimiento Rancagua. Actualmente el Huamachuco es un regimiento propio. Y sucede que ellos tenían en esa época, aunque no lo dijeron en 1977, esto lo supimos después, Claro. ellos tenían
en Pampa Yuscuma unas pesebreras donde ellos tenían alrededor de 300 caballos que ellos usaban con fines militares, porque tú sabes que el año 77 se iban a cumplir, faltaban 2 años para que se cumplieran 100 años de la Guerra del Pacífico. Claro, sí, sí. Entonces se temía que ante la proximidad de ese centenario pudiera haber algún tipo de hostilidad entre Chile y Perú y Bolivia, ¿no? Claro. Entonces lo que me explicaban los comandantes del destacamento en esa época, actualmente ya en retiro, es que ellos no contaban con mucho equipamiento técnico a nivel de vehículos, cosas así, pero ellos tenían estos caballos que usaban en forma muy diestra. Ellos eran un escuadrón de caballería. Todos estos soldados sabían muy bien cómo montar y podían moverse mucho más rápido en esa zona del altiplano a lomo de caballo. Claro. El tema es que ellos realizaban una guardia que se llamaba la guardia de pesebreras en esa época, que era de todos los días. Era una guardia que comenzaba a las 8 de la mañana y era relevada a las 8 de la mañana del día siguiente. Era una guardia de 24 horas. Y generalmente estas guardias eran compuestas por un grupo de conscriptos, de jóvenes que estaban haciendo su servicio militar, encabezados por un cabo, generalmente, que eran como los instructores de ellos. Los cabos eran militares profesionales, pero eran muy jóvenes y de una graduación muy baja. Y sucede que esa noche estaba haciendo esa guardia un grupo de 7 conscriptos de entre 19 y 20 años, y el jefe de ellos era el cabo Armando Valdés, que era un cabo segundo y tenía 22 años en esa época. Eran todos muy jóvenes. Entonces ellos estuvieron todo el día cuidando los caballos, alimentándolos, viendo que no escaparan de esa zona, de esta especie de pesebrera que ellos tenían cerrada, realizando labores propias de lo que es el cuidado de los animales durante el día. Y en la noche ellos ocupaban una sección de estas caballerizas para dormir de repente o para reunirse en torno a una fogata, porque hacía un frío muy fuerte allá arriba. Era bajo cero, 10 grados bajo cero, algo así. Claro. Y sucede que ellos estaban reunidos en torno a la fogata dentro de esta sección de las caballerizas, más o menos a eso de las 2 de la mañana, cuando 2 centinelas, que eran 2 de estos conscriptos que estaban dando una vuelta afuera en las pesebreras haciendo una ronda, vieron caer una luz que venía cayendo como del cielo. Entonces se asustaron y llegaron corriendo llamando al cabo Valdés para que fuera afuera a ver lo que estaba pasando, esta luz que estaba cayendo. Entonces ellos describen que era como una estrella al principio, que venía directamente del cielo, pero empezó a caer con cierta velocidad y se perdió detrás de unos cerros que ellos tenían cerca. Entonces cuando pasó eso, Valdés pensó que se trataba de algún tipo de meteorito. Claro. Y se le ocurrió tratar de ensillar a un caballo para ir a ver el meteorito, a ver si él podía recuperarlo. Y él dice que él estaba de espaldas al cerro, que él no lo vio, pero que los conscriptos le dijeron: mi cabo, mire, aquí hay otro. ¿Cuántos conscriptos fueron los que estaban presentes? Eran 7 conscriptos más el cabo Valdés. En total eran 8 soldados. Perfecto. Entonces Valdés dice que cuando él se dio vuelta, vio otra luz bajando hacia el cerro, pero en vez de caer detrás del cerro como la primera, se puso como en el faldeo del cerro y frente a ellos. Claro. Entonces ellos describen que era una luz que ellos no sabían qué era. Era una cosa que realizaba movimientos, como que se le acercaba y se le alejaba. Y ellos se asustaron mucho. Entonces Valdés les ordenó a ellos tomarse de los brazos, como encadenarse de los brazos uno con el otro para que no se separaran, para que si algo pasara les pasara a todos juntos, decían ellos. Y tenían esta cosa al frente que ellos en un primer momento
asociaron con el diablo incluso. Claro. Pensaron que de alguna forma era el diablo que se les manifestaba de esa forma porque no ellos no sabían qué cosa era. Dicen que era algo que no hacía ruido. No pudieron asociar con ningún tipo de aeronave, helicóptero, nada. Uh-huh. Lo describían como una especie de luz ovalada, ya, de color violeta. ¿Era solamente una luz de un solo color? La describen mayormente como esta forma ovalada color violeta, pero que en cada uno de sus extremos, en sus puntas, tenían luces rojas. Ajá. Una luz roja en cada punta. Entonces ese es un detalle que ellos lo recuerdan bastante y que los asustó mucho, porque le hizo pensar que se trataba de algo manufacturado, según me explicaban. El tema es que... ¿me escuchas? Sí, te escucho, fuerte y claro. El tema es que Valdés, cuando les ordenó tomarse de los brazos, ellos empezaron a rezar. Estaban bastante desesperados, enfrentados al fenómeno de una manera con mucho miedo. Ellos estaban realmente en pánico. Me imagino, ¿no? 19, 18, 20 años. Claro, eran muy jóvenes y no sabían qué es lo que estaban enfrentando. Y en un momento, claro, Valdés se zafó de esta especie de cadena que tenían con los brazos enlazados. Correcto. Y él salió hacia el patio interior que tenían las pesebreras, como en dirección a donde está, en general, en dirección a donde estaba esa luz. Uh-huh. Pero ellos, los conscriptos, solo lo vieron salir de esta pesebrera. Dicen que salió echando garabatos, hablando como malas palabras contra esa luz, como vete aquí, demonio, en nombre de Dios te lo ordeno, cosas así. Yeah. Y ellos dicen que a Valdés lo vieron desaparecer, que él salió, se alejó unos 5 metros y no lo vieron más. Ahí, Patricio, ahí viene quizás la piedra angular de este caso, ¿no? Lo más impresionante viene en este tema, eso es la desaparición de los famosos 15 minutos que después se convirtieron en 5 días, que fueron, aparentemente se perdió 15 minutos y estuvo realmente 5 días perdido, lo de la barba, el reloj. Dime, este tema, ¿cómo es que lo manejaste cuando entrevistaste a los testigos, a los militares? La verdad es que tanto basándome en la información original publicada en los diarios en 1977 como en lo que puse en el libro, yo lo que entrego ahí es como la versión que yo llamo la versión canónica del Correcto. caso, ¿no? Que él estuvo perdido 15 minutos, que esto sucedió, no sé, 1:15 para las 4 de la mañana, ese tipo de información que fue lo que ellos decían en esa época y lo que los conscriptos siguen contando hasta hoy. Pero yo después he estado pensando al respecto y creo que es probable que las cosas hayan sido un poco diferentes en el tema de los tiempos, por ejemplo. Ellos hablan de 15 minutos que Valdés estuvo perdido, que ellos no lo encontraban. Ya. Yo he pensado que a lo mejor fue más de 15 minutos, porque claro, esa fue una aproximación o una estimación de ellos, pero hasta donde sabemos ninguno de ellos tenía reloj en el momento del incidente, solamente Valdés usaba un reloj. Uh-huh. Y cuando Valdés reapareció, el reloj estaba parado a cierta hora. Entonces ellos basándose en la hora en que estaba parado el reloj y más o menos la hora en que comenzó esto, ellos calculan el tiempo que transcurrió, pero en realidad pudo haber sido más tiempo. Es algo que yo he estado pensando, no lo pongo en el libro eso, en el libro solo doy la versión canónica, pero son cosas que he reflexionado posteriormente. Uh-huh. Y la cosa es que Valdés desapareció, según la historia canónica esta, durante unos 15 minutos en que ellos lo llamaron a viva voz, que le gritaban Micao, no lo encontraban. Y dicen que cuando ya estaban decidiéndose a salir hacia el patio de las pesebreras para buscarlo, ellos sintieron una voz como que les decía en tono de pedirle ayuda, les dijo muchachos, y entonces vieron que Valdés estaba enfrente de ellos, más o menos en el mismo lugar donde habían dejado de verlo. Claro. En forma repentina lo vieron y como que él estaba cayéndose al suelo, como que se iba a desplomar. Uh-huh. Entonces ellos cuentan que lo tomaron
lo llevaron cerca de la fogata porque tiritaba, que estaba como fuera de sí. Habla que tenía los ojos desorbitados, que los miraba a todos como sin reconocerlos, que se reía, que gritaba, miraba hacia la luz, decía la luz, que estaba como en un estado realmente muy alterado de conciencia. Sí. Y ahí también lo que sucedió fue que él profirió esta frase famosa que ha dado la vuelta al mundo, que él dijo algo así como: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Que ellos describen que lo dijo con una voz como que no era de él, como una voz, como que alguien le estaba hablando a través de él, ¿no? Uh-huh. Claro. Después, bueno, y esta famosa frase realmente describe un poco que lo dicen no a través de él, ¿no es cierto? A través esa es la sensación que ellos tuvieron, los conscriptos tuvieron esa sensación. Uno de ellos, uh-huh, que yo entrevisté en el libro, Julio Rojas, ¿ya? Sí. Describía como el estado de Valdés, me lo trató de escribir gráficamente como, me dijo, como en esas películas donde el diablo se les mete al cuerpo, es decir, como que estaba poseído. Esa fue la forma como él lo asocia. Claro. Cuando él ve como una película donde hay alguien que está poseído, una posesión demoníaca, uh-huh, él dice que de esa forma más o menos actuaba Valdés. Sí. Patricio, y de Valdés, el cabo Valdés, o el ex cabo Valdés, ¿por qué después de 30 años casi, por qué cambia la versión de los hechos? Sí, eso también es un tema central en la historia, que cuando Valdés yo lo logré ubicar el año 2002 y viajé con él al Putre, al lugar de los hechos, y lo entrevisté, él me dio una versión diferente, en que de alguna forma cuenta que cuando él se separó de sus hombres, en realidad dio una vuelta y se fue a orinar uh-huh, a uno de los muros que había en estas pesebreras, y que él desde ahí estuvo escuchando lo que hablaban los soldados todo el tiempo, y que en un momento dado él volvió a donde ellos estaban, y como que dio un salto al entrar en la pesebrera, y ellos se asustaron cuando lo vieron aparecer de esa manera. Entonces él de alguna forma dice que se trató de una especie de broma no premeditada, que fue algo que ocurrió en el momento y que fue creciendo como una bola de nieve, y que todo eso tiene una explicación. Ellos dicen que él volvió con barba. Él usaba solamente y usa hasta ahora bigote. Claro. Pero ellos dicen que cuando apareció él tenía una barba que dicen que era más o menos de unos 5 días. Esto nuevamente es la versión canónica, que tenía una barba como de 5 días, porque ellos lo asocian con el reloj. Sí. Porque cuando él reapareció, su reloj estaba detenido a eso como de las 4:15 de la madrugada, o 4:30 de la madrugada, una cosa así, y en vez de marcar el 25 de abril, marcaba el 30 de abril, 5 días después del hecho, ¿no? Uh-huh. Era uno de los primeros relojes digitales de esa época. Sí, no, sí, claro. No tenemos certeza sobre la marca ni el modelo. Yo traté de determinar lo más cercanamente posible, pero era uno de los primeros relojes digitales que salían al mercado. Patricio, ¿y qué sucedió con ese reloj? Nadie sabe. Valdés tampoco sabe. Dice que a lo mejor él lo entregó o alguien se lo llevó en el ejército, porque él más o menos un mes después de que ocurrió esto, claro, cuando el caso fue conocido por los medios de comunicación, a él lo mandaron a llamar y se lo llevaron a Santiago, al Hospital Militar de Santiago, para realizarle exámenes psiquiátricos. Uh-huh. Esa es una parte que también cubro en el libro, y explico por qué sucedió esto, que fue el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Militar, que era un capitán en esa época, un médico psiquiatra, que le llamó la atención que esto saliera publicado en los principales medios de comunicación y que en el ejército nadie pareciera darle importancia. Claro. Porque lo que hizo el ejército en un primer momento fue tratar de bajarle el perfil al tema y que no se hablara de esto. Fue un gran fastidio para el ejército. Se enteraron periodistas de lo que había ocurrido y generó un tremendo interés mediático, y por eso ellos en un momento le ordenaron a Valdés ir a hablar con los medios, dar declaraciones para un canal de televisión y qué sé yo, pero ellos querían ponerle fin al tema
y que no se hablara más, porque ellos lo que querían era evitar que los potenciales enemigos, que en este caso eran Bolivia y Perú, se enteraran que ahí arriba había unas pesebreras con caballos. Era un secreto militar. Entonces esa fue la razón principal que no tuvo ventilación, digo, que no se ventiló el tema en aquellos años. No, originalmente fue muy publicitado, salió en medios de comunicación durante alrededor de 5 días, una semana, pero los militares ordenaron que cuando las publicaciones se cambiaran un par de elementos para resguardar ese secreto. De partida, ellos hablaron, y se habla hasta hoy es impresionante eso, que esto era una patrulla militar, y eso es mentira, no era una patrulla militar. Era una guardia de pesebreras que, según la mayoría de las versiones, era una guardia que hacían totalmente desarmados. Entonces, cuando el ejército le ordenó publicar que se trataba de una patrulla militar, querían hacer creer que era una patrulla bien dotada, con equipamientos de comunicaciones, con armas, y no era así, Y lo otro que ellos omitieron fue decir dónde se encontraban los soldados cuando pasó esto. Solamente hablan que estaban en patrullaje en Pampa y Uscuma, y ellos nunca dicen que estaban en una pesebrera y que estaban cuidando caballos. Esa información también la omiten en las publicaciones de periódico de esa época. Claro, pero ahí en el transcurso del tiempo se ha dado muchas contradicciones. Por ejemplo, que el reloj, Valdés dice que el reloj estaba realmente malogrado, por ejemplo, de que habían estado tomando, ¿no?, estos famosos cocorocos, ¿no? Después Valdés decía que no estaba con barba, bueno, él estaba con barba, pero las personas decían que no, estaba bien afeitado, o por lo menos con una barba no tan crecida como la encontraron. Entonces, todas estas contradicciones ¿no te hacen pensar de que algo se oculta? No, porque en general los conscriptos, los otros testigos, mantienen sus versiones después de tantos años. El único que ha cambiado cosas ahora es Valdés. Él, por un lado, dice que ellos esa noche estaban tomando, o habían llevado un tarrito de cocoroco, que es como un alcohol muy fuerte de 96 grados. Pero cuando yo le he comentado al respecto a los otros conscriptos, ellos lo han negado. Dicen, no teníamos trago en esa oportunidad. Y el mismo Valdés reconoce que en todo caso eso no fue lo que gatilló el tema, porque dice que cuando pasó esto, cuando vieron la caída de las luces, él se preocupó de que si alguien venía desde Putre a hacer alguna revisión o algo, encontrar el cocoroco. Entonces él dijo, pásenme el tarro para botarlo, y cuando él lo tomó sintió que estaba prácticamente lleno. Entonces dice que ellos no estaban en estado de intemperancia, ni mucho menos, que esto ocurrió más o menos temprano en la noche, entre las 12 y las 2 de la madrugada, según él. Otra cosa que él dijo en una entrevista que es bastante desconocida, que le hicieron como un año después de que ocurrió lo hecho, en 1978, la agencia France Press logró entrevistarlo, y él en esa oportunidad, cuando habla de su barba, él dice que tenía una barba que no era menor de 10 días, o sea que era una barba larga. Entonces eso también me llama la atención. Siempre se ha pensado que la barba es de 5 días porque se asocia con el tema del calendario del reloj. Pero él en esa entrevista dijo que tenía una barba de no menos de 10 días. Y cuando a él lo entrevistaron acá en Chile en televisión, más o menos 3 semanas después de que ocurrieron los hechos, él habla también que la barba que tenía era una barba suave, que él no era estas barbas duras, sino que ya era como una barba suave, que él la podía tocar con los dedos. Entonces que era una barba relativamente larga. Entonces él ha explicado actualmente que el fenómeno del reloj en realidad se trataba de que el reloj estaba malogrado de antes, que no estaba funcionando bien cuando ellos ya habían iniciado esa guardia. Y lo de la barba él lo explica diciendo que había logrado escabullir los controles, y que cuando él inició esa guardia ya tenía barba. Entonces eso llama la atención porque
uno se pregunta cómo es que logró estar tantos días sin barba, o sí, sea, pues, con barba sin que nadie lo controlara ni le llamara la atención, porque fue una barba o de 5 días o de 10 días, pero era una barba que era notoria. Claro, además, también en el libro un poquito narras que las personas que conocieron a Valdés aquellos tiempos describían como una persona, digamos, un poco vanidosa, ¿no? Que le gustaba estar siempre bien afeitado, bien peinado, digamos. Entonces le parecía imposible ver después a Valdés decir que ha estado con una barba de 5 o 10 días. Claro, por lo menos 2 ex cabos que eran compañeros de él en esa época en Putre, sí. Antonio Flores uno y el otro Ramón Roca. Yo hablé con ellos en forma independiente y ambos dicen que ese día en la mañana, el día en que empezó la guardia, Valdés sí se afeitó. Ellos vivían juntos, tenían como camarotes en el mismo lugar, y ellos dicen que Valdés inició esa guardia correctamente afeitado, pero cuando volvió después de la madrugada, cuando ocurrió esto de las luces, Valdés tenía la barba crecida. Entonces fue uno de los elementos que más los sorprendieron a ellos. Y también es interesante que ninguno de los conscriptos ha dicho que Valdés ya estaba con barba, porque piensa tú que ellos iniciaron la guardia a las 8 de la mañana y esto ocurrió en la madrugada del día siguiente. Entonces ellos estuvieron todo el día juntos en las pesebreras y alguien debió haberse dado cuenta que Valdés estaba con barba, pero por supuesto nadie ha dicho hasta ahora, oiga, no, si él ya estaba con barba en esa guardia. Al contrario, todos se sorprendieron porque dicen que él solo estaba con bigote y después de que desapareció y volvió, estaba con una barba crecida. Entonces son los elementos que han llamado la atención, pero que Valdés ahora trata de explicarlo en forma convencional, que yo siempre digo que es una explicación que podría ser cierta, podría ser verdadera, pero yo me inclino en realidad más por la versión que entregan los conscriptos. Sí, correcto. Que en realidad no es algo que para lo que no tengo explicación, ¿no? Que haya crecido la barba de esta forma, y el fenómeno del reloj que ha llevado a muchos a creer que para Valdés pasaron 5 días en aproximadamente 15 minutos, pero que es una teoría que yo no comparto. Para mí, para Valdés pasó el mismo tiempo que pasó para el resto de los conscriptos, pero los fenómenos físicos son una cosa diferente, que probablemente no sea explicable por alguna otra vía, ¿no? Claro. alguna reacción psicosomática o algo por el estilo. Damas y caballeros, estamos hablando con Patricio Buslemé Hoffmann, nos está contando sobre su libro La noche de los centinelas, que narra los hechos ocurridos por el ex cabo Valdés el 25 de abril de 1977. Patricio, este tema, ¿qué importancia ha tenido entre los militares chilenos? Yo diría que ninguna. Ninguna. Porque esto es algo que sucedió en esa época y que, como te decía, los militares trataron de bajarle el perfil completamente por el tema del secreto estratégico. Nada más. Y el único que sí le dio algo de importancia fue este psiquiatra del hospital militar, que lo mandó a llamar para hacerle exámenes. Yo publiqué también, porque el propio Valdés me dio una copia de esos exámenes psiquiátricos, de ese informe, donde se recomienda no tocar el tema porque estaba haciendo que el ejército fuera blanco de mofa entre estamentos universitarios y qué sé yo, y se recomendó que Valdés fuera transferido de unidad, y efectivamente eso se hizo. Fue transferido al sur, que era más cerca de donde estaba su familia, su novia. O sea, fue algo positivo para Valdés, que él quería salir de hecho del norte. Y también se recomendó que no se le tocara el tema ni se dejara conversar a los medios de comunicación con él, en parte a pedido del propio Valdés. Entonces ese es el motivo por el cual estuvo tantos años sin dar declaraciones al respecto, y solamente rompió el silencio el año 99 en una entrevista que dio en un canal de televisión, en un programa en horario estelar, y que fue también muy comentado. Claro. Y eso fue pocos días después de que él se acogiera a retiro del ejército. O sea, él ya estaba fuera del ejército cuando dio esa entrevista. Porque el ejército le impedía hablar sobre el tema, ¿no es cierto? Claro, o sea, tenían que
realizar una solicitud formal, una solicitud por vías regulares, ¿ya? De pedir autorización a sus superiores en el ejército para hablar con él. Era un tema un poco engorroso, pero él, estando ya como fuera del ejército, podía manejarse por su cuenta sin que fuera necesario pedir autorización, ni mucho menos. Claro, hace algunos años Juan José Benítez, este ufólogo español, hablaba que por ejemplo la NASA entrevistó a Valdés. No sé si él fue hasta Estados Unidos o llegaron a interrogarlo. ¿Qué tan cierto es esta versión? A mí lo que él me ha contado es que cuando estuvo en el Hospital Militar de Santiago, más o menos un mes después de que ocurrieron los hechos y le hicieron los exámenes psiquiátricos, todo esto, a él lo llevaron en una oportunidad a hablar con un grupo de no sé si fueran profesores o académicos de la Universidad Católica acá en Santiago, y que ellos le preguntaron sobre lo que vio y que él nunca supo quiénes eran esas personas, pero aparentemente eran profesores y académicos universitarios, no era gente de la NASA ni mucho menos, y yo al menos nunca he podido corroborar que haya habido realmente alguien de la NASA que viniera a hablar con él. Yo creo que en torno a este tema, a este caso, se formaron muchos mitos y ese es uno de los mitos. Los únicos norteamericanos que vinieron a cubrir el tema fueron un par de periodistas de un semanario, de un diario sensacionalista en Estados Unidos que se llama The National Enquirer. Yo logré contactar al periodista que cubrió esto y efectivamente ellos llegaron a fines de mayo. Piensa tú que esto ocurrió en abril del 77, a fines de abril, y ellos llegaron a fines de mayo, después de que el tema fue conocido por la prensa, ¿no? Ellos se enteraron porque llegaron los cables de agencias de noticias y ahí los despacharon a Chile, y ellos no pudieron hablar con Valdés porque en ese momento Valdés ya estaba en Santiago en el hospital militar, y entiendo que tampoco pudieron hablar con los conscriptos, que los conscriptos prácticamente pasaron al anonimato de forma casi inmediata y toda la atención se volcó sobre Valdés principalmente. Sí, pues ese es el detalle curioso, ¿no? Que los conscriptos que estuvieron presentes ahí, que vieron lo que sucedió, que si en grupo quizá hubieran tenido una participación directa, fueran excluidos en toda esta, digamos, atmósfera publicitaria, ¿no? Claro, algunos de ellos dicen ahora que sus superiores en el ejército como que un poco los amenazaron y le ordenaron que no hablaran del tema. Pero esto ocurrió después porque ellos originalmente sí hablaron del tema. Claro. Ellos dieron declaraciones, tanto ellos como Valdés, a los periodistas de La Estrella de Arica, que fueron los que llegaron la exclusiva y en la cual se basaron después otros medios de comunicación, y también hablaron con Pablo Norato, con el periodista de televisión de acá de Chile, del Canal 13, que entrevistó por separado a Valdés, que es una entrevista que está en YouTube, y lo entrevistó a 4, me parece, de los conflictos, que esa es una entrevista que yo vi hace relativamente poco tiempo, pero que esa no es conocida públicamente, esa está en los archivos del Canal 13. Y justamente horas después de sucedido este hecho, al día siguiente, un profesor, me parece, que entrevista a estos conscriptos. ¿Qué pasó con esa cinta magnetofónica? La tiene él todavía, es una cinta que está en muy mal estado, porque han pasado casi 40 años de que ocurrió esto, entonces la cinta va perdiendo fidelidad, va perdiendo calidad, pero él tiene todavía esas grabaciones que son un testimonio que a mí me parece que es muy importante, porque la gracia de esa grabación es que recoge testimonios que estaban frescos. Esto era pocas horas después de ocurrido el hecho. Piensa tú que esto ocurrió en la madrugada, entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, y el profesor Pedro Aranea conversó con Valdés y con los conscriptos a eso de las 7, 8 de la mañana. Entonces fueron horas después de ocurrido los hechos,
y él vio el estado en que se encontraban, estaban como muy nerviosos, asustados, no sabían qué es lo que habían visto, qué es lo que había pasado. Sí. Entonces Araneda, yo creo que fue como el gran culpable, por decir así, que el caso fuera conocido públicamente, porque él era corresponsal en Putre de la Estrella de Arica. Ah, mira, era periodista también. No era periodista, él era profesor de artesanía. Ah, correcto. Pero era un hombre que investigaba el tema de los ovnis, porque allá en Putre, en el altiplano, ocurrían avistamientos que él hablaba con gente, con estudiantes de la escuela de Putre, que habían tenido avistamientos, y él de alguna forma los recogía estos avistamientos, se los comunicaba a la gente de la Estrella de Arica, que a veces publicaban cosas al respecto, pero no siempre. Pero este caso de Valdés sí le interesó a los del diario, porque tenía elementos que eran bastante impactantes. Claro. Ahora, yo no sé si yo siempre había pensado que Pedro Araneda había dado aviso a los periodistas de la Estrella de Arica sobre el caso, pero él después, cuando yo lo entrevisté, me dijo que ellos llegaron a preguntarle directamente porque se habían enterado por algún otro medio. Entonces eso de alguna forma explica también por qué pasó tanto tiempo, 3 semanas, desde que ocurrió el hecho hasta que salió publicado por primera vez en los diarios. Claro. Bueno, damas y caballeros, seguimos hablando con Patricio Pusleme sobre su libro La noche de los centinelas, que narra los hechos sucedidos aquella noche de abril de 1977, la famosa noche del cabo Armando Valdés. Patricio, ¿el cabo Armando Valdés se sometió a un tipo de hipnosis? Sí, y eso de hecho es algo de lo que yo hablo en el libro en forma muy tangencial, porque en la época en que lo publiqué solamente tenía confirmación de que había ocurrido una hipnosis, pero no tenía los detalles, y ahora puedo hablar un poco más sobre los detalles, porque me enteré un poco más al respecto este año, en abril. Ya. Tuve la oportunidad de conversar con 2 de las 3 personas que estuvieron presentes en una regresión hipnótica que le hicieron a Armando Valdés en una fecha no especificada del año 99, el mismo año en que él fue al programa de televisión en Chile, donde habló por primera vez del caso después de 22 años. En esa época él decía que estaba preparando un libro, que hasta el día de hoy dice que lo está preparando, y decía que estaba de alguna forma trabajando con hipnosis. Él lo dijo en esa entrevista, pero lo curioso es que él, cuando yo lo entrevisté el año 2002, de alguna forma lo negó. Él decía que no le interesa ser hipnotizado y que claro, nunca se había hecho algo de ese tipo. Pero estas personas, que yo no puedo dar sus identidades porque me pidieron que resguardara sus nombres, eran en esa época oficiales del ejército, eran amigos personales de Valdés, no fue algo a nivel oficial ni nada, sino que era una cosa por interés de ellos, que uno de ellos usa la hipnosis porque es dentista. Entonces conoce el procedimiento. Le plantearon esto de hacerle una hipnosis y dicen que lo hicieron. Esto fue en Coyhaique, en el sur de Chile. Sí. Entonces eran 3 personas. Era el que lo hipnotizó, que yo lo llamo el operador. Estaba otra persona que también conoce de hipnosis, que era el segundo operador. Y estaba una tercera persona, que era un militar, que es amigo de Valdés y que estaba en calidad de observador. Él Correcto. No participó en la regresión misma, sino que él estaba solo como observador. ¿Y qué reveló la hipnosis? Y bueno, yo logré conversar junto con otros colegas acá en Santiago, con el operador principal de la hipnosis y con el observador. Con esas 2 personas hablamos. Y ellos narran que le demoraron alrededor de 40 minutos en hacer que Valdés cayera en este estado hipnótico, en esta especie de sueño. Claro. Y estaba tendido en una cama. Entonces ellos empezaron a hacerle preguntas sobre lo que ocurrió esa noche. Entonces ellos cuentan que Valdés comenzó a narrar el avistamiento, que había caído una luz detrás del cerro, que cayó otra, que se asustaron, todo lo que ya conocemos nosotros. Y dice que en un momento, cuando él se separó de sus hombres, él
empezó a caminar y acercarse a esa luz que ellos tenían más cerca, más próxima. Entonces dicen que ahí él describió que él entró a aquella luz como por un costado. Él describió que tenía luces, estas luces que yo te mencionaba como en los extremos, que él de alguna forma asoció como a luces de posición, como la que tienen los aviones. Entonces el operador de la hipnosis le dijo, son luces de posición como un helicóptero, y Valdés dijo, sí, como un helicóptero. Entonces el operador le dijo, ¿esto es un helicóptero? Sí, parece que sí, le decía Valdés. Eso fue lo que ellos me dijeron. Entonces Valdés, cuando entró en el objeto, describió estar en un lugar que estaba iluminado con una luz roja, y que ahí adentro él vio a 2 o 3 personas con cascos blancos. Personas como cualquier persona. Como 2 o 3 personas con cascos blancos. Correcto. Entonces ellos dicen que cuando Valdés estaba dando esta información, aparentemente no en forma muy locuaz cuando estaba en la hipnosis, sino que la iba entregando de a poco, como que parece que estaba que no reaccionaba mucho, no hablaba mucho. Cuando llegó a esa parte en que escribió a estas personas, sí, ellos dicen que en ese momento en la hipnosis él se puso a levitar, que él estaba tendido en una cama y que su cuerpo se levantó como a unos 15 centímetros de la cama, que es una cosa que a uno que no lo vivió le cuesta creer, ¿no? Claro. Pero estas personas, que para mí son dignas de crédito, son gente seria, uno de ellos militar todavía en servicio activo en el ejército, es oficial, describen que él se puso a levitar. Entonces eso lo sorprendió mucho, y esta persona que yo llamo el observador se acercó y comenzó a dar algunas exclamaciones de grueso calibre porque estaba sorprendido. Claro. Y pasó su mano debajo para ver que no había nada ahí. Pasó la mano debajo de Valdés, que estaba como flotando. Dicen que estuvo en ese estado poco menos de 3 minutos. O sea, no fue una cosa de unos segundos, sino que fue durante un periodo de varios segundos, digamos, un par de minutos. Y parece que cuando él estaba profiriendo estas exclamaciones, Valdés de alguna forma lo escuchó y como que despertó, como que salió de su estado hipnótico, salió de trance en forma muy repentina, que eso dicen que no es recomendable, y que cuando pasó eso él cayó en la cama de nuevo como saco de papas, así lo dijeron, como que él despertó y cayó, estaba como flotando y cayó en la cama, y parece que despertó muy alterado, como asustado, como que temblaba entero, un estado que me recordó un poco como lo describen los conscriptos cuando él volvió a su desaparición, que el hombre quedó como bastante asustado, bastante alterado con esta experiencia, y por eso nunca más la repitieron. Fue la única vez que ellos hicieron esta hipnosis, no la volvieron a repetir. No hay imágenes o fotos sobre esto, sino que solamente existe un registro en audio al cual no hemos podido tener acceso, porque ese registro en audio lo realizó el operador número 2, que es como la persona que está menos dispuesta a colaborar en esta recopilación de datos. Yo lo contacté telefónicamente, él vive en Coyhaique, de ese sector, y él dijo que en realidad no le interesa compartir esto porque él lo tomaba casi como una especie de terapia. Sí. Y que tenía una relación como de médico-paciente, de confidencialidad. Entonces él se negó en rotundo a compartir el audio de esta experiencia, que yo creo que sería de lo más interesante oírlo, porque ahí podríamos tener mejores detalles sobre lo que describió Valdés. Lo digo porque esta versión que ellos entregan, estas personas con las que hablé, de lo que Valdés dijo bajo hipnosis, difiere. En una oportunidad el operador le contó esta versión a un investigador acá en Chile, y le habló, por ejemplo, que Valdés describió a 2 entidades, pero cuando habló con nosotros él describió 3 entidades. Entonces él tampoco, el operador tampoco recuerda
con toda claridad los detalles aportados por Valdés bajo hipnosis, porque piensa que esto ocurrió en 1999, más de 10 años que ellos hicieron esta regresión, entonces también los detalles probablemente se le escapan, no los tiene claro, pero lo interesante es que por primera y única vez, diría yo, en estado de trance hipnótico, Valdés describió efectivamente haber entrado en esa luz que ellos tenían más próxima y haber visto a personas adentro. A mí me interesaba saber si Valdés iba a decir que fue a orinar realmente bajo hipnosis, claro, o si iba a escribir otra cosa, y describió aparentemente otra cosa, y esa también podría ser el motivo por el cual él no quiere someterse a hipnosis, porque él ahora jura y rejura que la versión correcta, la versión verdadera, es la que entrega ahora respecto a que fue a orinar y eso, ¿no? Claro, bueno, es increíble lo que nos acabas de contar. Realmente es insólito pensar que cómo es que bajo hipnosis crea toda una... No crea, sino el cerebro, bueno, pues decora un poco la situación, ¿no? Cómo realmente sucedieron los hechos. Wow, es increíble. Patricio, una última pregunta. Sí. Actualmente el Cabo Valdés, ¿cuál es, en dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? Él es pastor evangélico. Él se convirtió a la fe evangélica más o menos en 1981, 1982, o sea, estamos hablando hace prácticamente 30 años. Claro. Y él vive en Temuco con su familia y es pastor evangélico, se dedica a enseñar, a predicar, eso es lo que él hace ahora. Uh-huh. Y la teoría mía que puse en el libro es que él cambió de alguna forma su versión de los hechos de aquella noche debido a sus creencias religiosas. Claro. Porque de alguna forma él relaciona esto de las posibles o supuestas abducciones con un concepto que en su religión se conoce como el rapto de la iglesia, y también tiene como toda una visión de que los ovnis o estas cosas serían de carácter demoníaco. Entonces por ahí va la tesis de por qué él cambia su versión. Cambia su versión, ¿no? Claro. Pero una cosa que quiero decir sobre esto último que comentábamos sobre la regresión y que él dijo haber visto gente adentro de esta cosa. Uh-huh. El operador número uno, el principal, digamos, el que hizo la hipnosis, ¿sí?, tiene su propia teoría sobre esto. Él cree que efectivamente era un helicóptero, porque ellos dicen que han investigado y que por las luces que tenía esa roja y por la luz roja que tenía dentro, que ellos dicen que los helicópteros algunas veces vuelan de noche con una luz roja, como para ver de noche o algo así, y también estas personas que describen con cascos blancos, él cree que eran los pilotos del helicóptero, estas personas con casco blanco. Entonces él construyó toda una teoría que dice que se habría tratado de helicópteros estadounidenses que venían de haber realizado una incursión en Perú. Él dice que ha hablado con gente en Perú y que le han confirmado que en esa época hubo incursiones de un lado y de otro, entre Chile, Perú, los militares, en forma clandestina, por supuesto, uh-huh, porque en esa época Perú era ayudado militarmente por la Unión Soviética, sí, con equipamiento, claro, con armas, qué sé yo. Entonces, esta persona, el operador, dice que Chile a su vez era ayudado, aunque en forma clandestina, no pública, por Estados Unidos. Entonces la teoría de él es que se trataba de helicópteros estadounidenses que habían hecho una incursión al territorio peruano y que cuando estaban volviendo a territorio chileno, uno de esos helicópteros tuvo algún tipo de falla técnica que lo obligó a bajar ahí cuando cayó detrás del cerro, y que el otro helicóptero se quedó como al frente impidiendo la pasada del grupo de Valdés hacia donde estaba el otro helicóptero. Y según él, Valdés fue el único del grupo que se dio cuenta de lo que estaba pasando realmente. Cree que Valdés estaba consciente de que esto era un helicóptero y que prefirió que se corriera la versión del OVNI, porque lo otro del helicóptero era una cosa prácticamente secreta que no debía saberse.
Pero esta versión, bueno, no sé si tenga mucho éxito porque eran militares, conocían muy bien pues, conocían muy bien un helicóptero y el sonido que emitía y esas cosas, ¿no? Claro, porque ellos describen que el objeto no hacía ruido. Correcto. Y los helicópteros hacen mucho ruido. Entonces ese es como uno de varios, digamos, puntos en contra de esa teoría, pero él tiene la respuesta, dice que probablemente eran algún tipo de aeronave no convencional, con tecnología furtiva o algo así, pero yo en lo personal encuentro que la teoría de él es muy interesante, que deberíamos tratar de encontrar más datos, de repente por el lado peruano también, de preguntar o escarbar en archivos para ver si hay alguna cosa que confirme algo así, pero personalmente creo que es interesante la teoría, pero para mí no explica el hecho. Sí, pues. Para mí correcto. fue algo que hasta ahora no tenemos una respuesta satisfactoria. Bueno, y para Patricio Abusleme, ¿qué es lo que sucedió aquella noche? ¿Qué fueron esas luces? ¿De dónde vinieron? No tengo la menor idea, ojalá lo supiera. Me encantaría saberlo, pero de varias formas yo eso lo interpreto casi más que como un hecho ovni, es casi como un hecho paranormal, casi como una aparición fantasmal. Ya. La forma como ellos describen el fenómeno, cómo se les presentó, el miedo que ellos sintieron, el pánico que sentían ante esto, y esta especie como de comunicación interna que ellos describen con la luz. Ellos describen que sentían que esa cosa estaba de alguna forma como burlándose de ellos. Entonces yo lo veo más casi como una aparición fantasmal que les jugó una broma pesada, una mala pasada. Pero qué es lo que sea realmente no tengo la menor idea. Y a eso vamos, por eso queremos investigarlo, para tratar de esclarecer qué fue eso. Parece increíble que después de casi 30 años de haber sucedido esta noche, de lo que tú narras, la noche de los centinelas, este hecho, todavía hay más carne por rebanar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, hay datos que todavía no los tenemos y que sería muy bueno poder conseguirlos. Claro. Bueno, nosotros en lo que podemos hacer, vamos a ver e investigar el tema que nos has dicho. Si hubo una incursión de una nave, de un helicóptero en territorio peruano aquellos años, vamos a buscar información sobre eso. Ahora, Patricio, las personas que quieren contactar contigo para tu libro, ¿cómo está llegando al país? ¿Llegará? ¿Por qué medios se pueden contactar contigo? Me pueden contactar a través de mi correo electrónico. ¿Lo puedes decir, por favor? P de Patricio, Abuslem, A, B larga, U de universo, S, L, E, M, Pabuslem, arroba, uc.cl, U de universo, C de casa.cl. Ese es mi correo personal. Y también pueden visitar el sitio www.lanochedeloscentinelas.cl, que ahí hay información sobre el libro y sobre cómo comprarlo, que desde el extranjero es a través mía, es una compra directa, que pueden hacer transferencias por sistemas de giro de dinero o Western Union, por ejemplo, y yo envío el libro por correo a la dirección indicada en Perú o en cualquier otro país. Correcto. Patricio, quiero agradecerte por, pues casi una hora de entrevista, de conversación, de hablar sobre tu libro, un fantástico libro de investigación que no cierra, pero por lo menos da muchas herramientas para entender quizá un poco lo que pasó aquella noche de 1977. Patricio, otra vez muchísimas gracias por la entrevista y ya estamos en contacto. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, un placer. Igualmente, Patricio, nos vemos. Hasta luego.